Leemos en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 1, desde el texto 57 al texto 58. Y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir, y parió un hijo. Y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había hecho con ella grande misericordia, y se alegraron con ella. El evangelista Lucas, con un lenguaje sencillo, no dedica más que 2 textos para referir el nacimiento de Juan el Bautista y la alegría que le rodea. El anuncio de la promesa dada por el ángel: y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan, comenzó a realizarse desde la concepción, cumpliéndose plenamente con el nacimiento. Pero aún Zacarías, el padre de Juan, debía verse libre del signo negativo que es la mudez, por causa de la incredulidad manifestada ante el ángel de la Anunciación. La verdad es que estos textos nos sitúan de nuevo en un ambiente veterotestamentario, de las mujeres estériles, a las que Dios da una mayor alegría con el don de la fertilidad. Fíjese que esto nos hace ver un modelo patriarcal, es decir, un símil con respecto de Zacarías y Elizabeth, como lo fue Abraham y Sarai, los cuales ambos eran ya de edad avanzada y además Sarai era estéril. El paralelismo es claro y conforme a lo expresado en el libro de Génesis en su capítulo 18. Y además que la anunciación del nacimiento se hace al padre en vez de a la madre. Esto coloca tanto en la anunciación como en el nacimiento, en las divisiones lucanas de la historia salvífica, que rodea con gozo mesiánico el advenimiento del Mesías prometido, el Señor Jesús. El exquisito lenguaje que el evangelista usa para describir el evento es un semitismo, es decir, un término lingüístico para referirse a una característica o expresión propia del lenguaje semítico, reflejando así la cultura y la historia de los pueblos que los hablan. La gestación de Elizabeth se había cumplido y era el tiempo para dar a luz. Lucas usa el semitismo: los días de que ella diera luz se cumplieron. Esta misma expresión se emplea en el libro de Génesis en su capítulo 25 para expresar que Rebeca dio a luz a Esaú y a Jacob, como también para designar el parto de María. Esta afirmación sitúa el nacimiento de Juan el Bautista en el periodo posterior a los 3 meses en que María visitó a Elizabeth. Fíjese que en el griego koiné, lenguaje con que fue escrito el Evangelio, Lucas usa el verbo pimplemi, que significa llenar, cumplir, dando la idea del cumplimiento total de algo, que en este caso es el nacimiento de Juan. Pero hay otro cumplimiento con respecto a la anunciación del ángel: y tendrán gozo y alegría, y muchos se gozarán de su nacimiento. Se enteraron sus vecinos y parientes, no sabían que Elizabeth estaba encinta porque se había ocultado. María era la única pariente a quien se había revelado el secreto de lo bueno que había sido el Señor con ella. Literalmente había engrandecido su misericordia con ella. Fíjese que aquí se emplea el mismo verbo con que María manifiesta en su cántico, que en latín es magnificat y en griego es megalino, es decir, engrandece. Volvemos a ver el símil con Abraham y Sarai, el cual se refleja con el nacimiento de Isaac, donde Sarai expresa: Dios me ha hecho reír de alegría, tal como lo leemos en el libro de Génesis en su capítulo 21. El gozo de los vecinos y de los parientes se hizo manifiesto, y aquella mujer estéril era considerada como carente del favor divino, pero ahora manifiesta la gracia de Dios en el milagro operado y hecho visible en el nacimiento de Juan. Este regocijo se manifestará aún a través de las maravillas que acompañarán a la imposición del nombre y cuando sea realizada la circuncisión del niño. Pero hay un detalle más, que como todo detalle es de gran importancia en las escrituras inspiradas por el divino autor. Es la característica que anunció el ángel con respecto a Juan el Bautista: porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra. Aquí nos encontramos ante el voto del nazariato. Este se describe en el libro de Números en su capítulo 6.
No debía beber vino ni sidra, no debía cortarse el cabello, no debía tocar algún cadáver. El voto de Nazareo era una forma para demostrar la dedicación y la separación para Dios. Debía ofrecer para tal efecto un cordero sin defecto y una cesta de panes sin levadura. El cordero era para la expiación de los pecados. Los panes representaban la comunión con Dios sin levadura, la cual simboliza el pecado y la contaminación. Sin embargo, hay otro aspecto de importancia que dio el ángel respecto a la característica de Juan el Bautista. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Esto nos indica la designación divina y de un llamado especial para su ministerio. La dedicación de su vida con un reflejo del voto nazareo apartado para una misión. El sello viene desde lo alto, con la llenura del Espíritu Santo, es decir, con la plenitud del Espíritu en él. Estará equipado para los propósitos divinos, su capacidad para reconocer al Mesías prometido, su sensibilidad para percibir y descubrir al Dios hecho hombre, velado en carne, su espíritu intuitivo y receptivo para admirar y contemplar quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, su valentía para presentar al Mesías prometido. Con una mirada de fe sencilla pero profunda, este hombre consagrado y apartado llamado Juan el Bautista un día expresaría: este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del zapato, para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.